Buen día, nosotros somos el equipo 1 y estamos presentando bases genéticas de la conducta. La conducta es la manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en general. Para Messenger, la conducta es solo un conjunto de actividades con las que los animales se mantienen a sí mismos. Muchos psicólogos atribuyen a la herencia el material básico en el cual se sustenta el temperamento propio de cada persona, el cual, con influencia del ambiente, se formará posteriormente el carácter y la personalidad del individuo. Francis Galton fue el primer científico en estudiar de forma sistemática la herencia del comportamiento humano. Se dio cuenta de la dificultad de distinguir qué parte de los rasgos del comportamiento estaban determinadas por una constitución inherente y qué parte podían ser atribuidas a circunstancias ambientales. Lo que sí sabemos es que ciertas intervenciones educativas, ambientales y sociales son importantes y eficaces para desarrollar la personalidad de las personas, siempre que existan aptitudes iniciales mínimas. En relación con los fundamentos biológicos del comportamiento y sentimientos del ser humano, los investigadores optan por ubicarse en algún lugar dentro de una gama de posturas posibles. En un extremo, por la idea de que ambos están determinados por la genética, y en el otro, por la teoría de que si bien hay una base genética hereditaria, las decisiones de las personas son las verdaderas causas del comportamiento, los sentimientos y la fisiología inclusive. El 26 de junio del 2000, Craig Venter publica una importante noticia, que tras intensas investigaciones, el genoma humano ha sido descifrado, en lo que corresponde a sus partes esenciales. El genoma es el mapa genético de la especie humana. En otras palabras, podría decir que es el libro de instrucciones del cuerpo humano. La trascendencia de este evento radica en la lucha de unas 6.000 enfermedades. Este logro hizo que algunos genetistas anticiparan que en un futuro no muy lejano se podría incidir en algunas características o enfermedades psicológicas, aunque para eso falta algo que investigar, ya que la prioridad es la diferencia de gen de cada persona. Un gen es la unidad material de la herencia. Eso quiere decir que cada persona que tiene una característica es por la presencia o la ausencia de un gen específico. En el ser humano, dentro de cada célula, existen 46 cromosomas que están agrupados en pares, de los cuales 22 son autosomas y 23 son gomosomas. Las células sexuales son las únicas que no tienen 46 cromosomas, ya que están divididas entre el espermatozoide y el óvulo, que ambas tienen 23 cromosomas. O así, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, daría por resultado 46 cromosomas que son requeridos para hacer un nuevo ser humano. En la estructura celular existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. En el ADN existen 4 nucleótidos, adenina, timina, guanina, citosina, de las cuales solo pueden existir en parejas, que sería adenina, timina, guanina con citosina. Esto quiere decir que la adenina de un nucleótido se unirá a la timina de otro nucleótido, pero nunca se asociará con la guanina y la citosina. Un ejemplo de ello sería construir una escalera de forma de caracol. Uno de sus lados está construido por los 4 nucleótidos en un desorden secuencial. Sin embargo, en el otro lado tendríamos que unirlos con los que sean compatibles. Así sería la adenina con la timina, la guanina con la citosina. Asimismo sería la citosina con la guanina y la timina con la adenina. El religioso, botánico y austriaco Juan Gregorio Mendel, quien vivió en el siglo XIX, fue el fundador de las leyes de Mendel, pero en ese momento la tecnología o las circunstancias no le dio para poder desarrollarlas. Fue hasta 1950 y 1960 cuando revolucionó la biología,
cuando descubrió la estructura del ADN. La primera ley, la ley de la herencia de la unidad. Esta ley nos dice que un progenitor puede heredar una característica específica a sus descendientes, sin que se mezcle con la característica equivalente de otro progenitor. Esta característica puede quedar oculta incluso durante generaciones, hasta que existan las condiciones genéticas y mentales para que haga su presencia. Un ejemplo de ello sería nuestros abuelos y bisabuelos. Todos o la mayoría de nosotros hemos heredado algo específico de ellos que no tengan nuestros padres, ya sea el color de ojos, la tonalidad de nuestra piel, la altura, nuestras características faciales o físicas. Segunda ley, ley de la segregación. Esta ley nos dice que las características hereditarias de un progenitor se dividen o se distribuyen en sus células sexuales, de tal manera que en cada una de ellas quedaría solo la mitad de tales características. Asimismo sucede con la pareja, haciendo que del hombre que tenga un genoma con la mitad de sus características y la mujer teniendo otro genoma con la otra mitad de sus características. Tercera ley, ley del surtido independiente. Esta ley nos dice que cuando se hace la repartición de un gameto de la mujer y del hombre con la mitad de sus características hereditarias, en esta ley básicamente es que se hace una combinación aleatoria. No tiene un orden específico, simplemente se combinan. Como podemos observar en el ejemplo, la padre y la madre tienen sus características hereditarias, la mitad y la mitad respectivamente. El hijo tendrá una serie de características aleatorias, ya sea 1, 2, 3 y 4, cualquiera de ellas podría heredar y obtener ya sea su suerte. Lo hereditario. Para empezar, vamos a definir qué es la herencia. La herencia es el conjunto de características que un individuo transmite a su descendencia. Es decir, que una persona transmite a sus hijos o hasta sus nietos. Estas características pueden ser fisiológicas, físicas o morfológicas. Por ejemplo, puede ser el color de los ojos, el color de la piel, el cabello. Incluso puede ser algunas conductas que una persona tiene, puede tener esa misma conducta ya sea sus hijos o sus nietos. La herencia la podemos dividir en dos tipos, la herencia genética y la herencia epigenética. La herencia genética es el resultado de la replicación del ADN, mientras que la herencia epigenética es el resultado de, entre otras maneras, las modificaciones del ADN. Pongamos un ejemplo. Si un niño nace con los ojos azules, pero sus padres, ambos, tienen los ojos de color café, esto quiere decir que la herencia fue de uno de sus abuelos, ya que ya sea los abuelos paternos como maternos, alguno de ellos debió de tener ojos azules. Entonces decimos que este fue herencia de sus abuelos y no directamente de sus padres. Otros aspectos que también se pueden heredar son las enfermedades, por ejemplo, la diabetes. Incluso algunos problemas como son los problemas de la vista, como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, pueden ser hereditarias ya sea de nuestros padres o abuelos. También pueden heredarse algunas conductas o incluso ciertas habilidades. Por ejemplo, si un padre es buen dibujante, hay probabilidad de que su hijo también lo sea. Alteraciones genéticas. Para empezar vamos a definir qué es la genética. La genética es la ciencia que estudia a la herencia y a la variabilidad. Está sujeta a ciertas leyes y códigos que se aseguran de que una vida trascienda de generación en generación. Cuando estas leyes y códigos no se cumplen, entonces decimos que hay una mutación o alteraciones cromosómicas, lo que vamos a definir como alteraciones genéticas. Las alteraciones genéticas las podemos dividir en dos grandes grupos. Las alteraciones que se dan porque hay una mala formación en las células de la persona y la otra es porque ya es una enfermedad que se transmite por herencia. Un ejemplo de alteración genética
es el famoso síndrome de Down. En este padecimiento es por la causa de que hay una mala transferencia entre cromosomas. Por ejemplo, en este caso, existe una mayor cantidad de material genética transferido entre los dos cromosomas. El diagnóstico de las enfermedades genéticas puede realizarse mediante la técnica de reproducción asistida. Esto consiste en tomar un óvulo y un espermatozoide y en un laboratorio llevar a cabo el proceso de fertilización, para saber de esta forma observar el crecimiento de estas células y tomar un poco del material genético de estas, ya para determinar si provee o no alguna probabilidad de que tenga unos defectos cromosómicos, y de esta forma, antes de hacer su implantación, saber si tiene probabilidades de tener alguna enfermedad genética. La programación de las especies. Similar a un programa de computadora, los seres vivos estamos programados de tal manera que podamos sobrevivir y adaptarnos a diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida, ya sea por el ambiente o en el espacio en el que nos estemos acomodando. Por ejemplo, algunas de estas habilidades que tenemos son los reflejos y los instintos, que son los que nos permiten ya sea sobrevivir de algún peligro que se nos esté presentando o simplemente para acoplarnos a las circunstancias a las que nos estemos enfrentando. Los reflejos incondicionados. Iván Pavlov, un gran investigador, habló en su artículo Reflejos incondicionados sobre este tema, explicando y diciendo su función y reacción de estos. Hablaba que si un organismo recibía estímulos exteriores o interiores, este reaccionaba específicamente a estos. Un ejemplo o ejemplos claros de esto era el golpe en la rodilla que muchos sentimos ahora que vamos con el doctor. Es un estímulo externo que golpea a un organismo y su reacción es sencillamente mover hacia adelante, checando los reflejos del mismo. Por otra parte, también tenemos los reflejos que surgen internamente en nosotros. Usualmente esto es como cuando una partícula de polvo entra a nuestra nariz, provocándonos a hacernos estornudar. En los instintos, el etólogo Conrad Lorenz, filósofo y científico, había dicho que un instinto partía de base como un reflejo que tenía como un taxismo y este generaba un instinto, aunque separados entre sí tenían mucha correlación. Un taxismo tenía como base un reflejo, era una reacción a un estímulo externo que tenían muchos organismos. Sin embargo, en el caso más amplio de un instinto, que estaba a base de un taxismo, que a su vez de un reflejo, un instinto, a diferencia de un simple taxismo, la reacción que conlleva es a partir de un deseo a cumplir por una pulsión o impulsión de este mismo. Un instinto, dependiendo del margen de intelecto de una especie, era la capacidad de este mismo, qué tan alto y qué tan bajo podía ser. Los instintos en los humanos varían dependiendo tanto en la supervivencia como muy primitivos, así como a su vez un instinto de ganar, que puede ser hasta ahorita un instinto bastante amplio y único de los humanos. En los instintos también existía la sensación de un organismo que cada que cumplía un instinto hasta su finalización sentía una gran sensación de satisfacción. No solo lo tienen los organismos primitivos, ya sean los animales, desde el más pequeño hasta el más grande, lo tienen hasta en los humanos. Cabe recalcar otra vez el simple hecho del instinto de ganar. Un instinto también es conocido como una reacción automática hacia un estímulo externo. Un ejemplo claro y sencillo es como un instinto de supervivencia al sentir la sensación de una quemadura o una pulsación eléctrica demasiado fuerte. Esta usualmente mandaría la parte afectada una carga eléctrica que atravesaría el sistema nervioso hasta llegar al cerebro y reaccionar retirando la mano instantáneamente. En el caso del instinto, con solo sentir el dolor, ya la mano automáticamente genera la reacción instintiva de moverse. El desarrollo postnatal se refiere al desarrollo que tiene una persona genéticamente después de haber nacido.
Parte de la programación con la que cuenta nuestro organismo le indica cómo continuar con su desarrollo después de haber experimentado el nacimiento. Gracias a ello podemos identificar algunas diferencias entre los seres humanos. El desarrollo humano tiene dos aspectos distintos. El primero se trata de rasgos fenotípicos cuantitativos y el segundo cuya herencia es poligénica. En lo que respecta al primer punto, la variación del cociente intelectual no es un rasgo categórico, sino una variable continua que se expresa en valores cuantitativos. En el segundo punto, la herencia del desarrollo normal no está modulada por un solo gen, sino por una multiplicidad de ellos, siendo una herencia poligénica. Un ejemplo de desarrollo postnatal es aquel en el que una persona, por razones de herencia, en su genética esté establecida el que sea muy buena en la música. Si el contexto se lo permite, esa persona podría desarrollar poco a poco esa habilidad que le ha sido otorgada genéticamente. Pero si el ambiente, por decirlo así, le impide desarrollar su capacidad o su potencial que esa persona tiene en su genética, entonces no podrá desarrollar sus habilidades. El programa de desarrollo. El programa de desarrollo se puede definir como el organismo reacciona ante los diferentes cambios ambientales que llegan a atravesar. Uno de estos es la nutrición en los niños. Cuando hay una desnutrición en ellos se ve afectado en su crecimiento desde la niñez hasta la juventud o la adolescencia. También se ha comprobado que las mujeres son más fuertes conforme a las diferentes adversidades que tienen que ir atravesando para poder desarrollarse y que son más fuertes que los hombres. Esto se ve reflejado en la desnutrición que tienen en su peso, en la altura y también en el desarrollo que llegan a tener los huesos. Los adolescentes, conforme van viendo los cambios físicos, uno de estos se ve reflejado en el crecimiento que tienen. Lo primero en crecer es las piernas, donde llegan a su crecimiento máximo y el desarrollo más avanzado rápido. Otro de estos es el ensanchamiento de caderas y el de los pechos en las mujeres, que llega a ser 4 meses después de que empieza su crecimiento en el cuerpo. En los hombres es el ensanchamiento de hombros junto con la profundidad de su pecho. Luego de esto están las partes inferiores que van creciendo primero los pies, después las pantorrillas y luego las piernas, y las mismas partes superiores que son las manos, los antebrazos y luego los brazos. Otro de estos es el desarrollo que tienen en el cráneo, que crece un poco más el cráneo, junto que crece la nariz y la faringe. La mandíbula en los hombres llega a crecer más en lo que es en el espesor, la altura y la longitud. Los cambios sexuales. Los cambios sexuales en las mujeres, uno de estos ejemplos pueden ser desde que las mujeres empieza a ver un crecimiento en los pechos, que empieza desde los 8 hasta los 12, 18 años, cuando alcanza su tamaño promedio que llega a tener conforme a los adultos. Otro de estos cambios es el crecimiento del vello, que empieza a aparecer en la zona púbica, en las piernas y en los brazos. Esto se da a partir de los 9 o 10 años y termina su crecimiento para que llegue a la forma o las circunstancias adultas a los 13 a 14 años. Otro de estos ejemplos es la menarquía, o también llamada la menstruación, que llega a nosotras las mujeres, que son 2 años más tarde después del crecimiento de estatura y el crecimiento de vello púbico, que empieza a aparecer 2 años después y tiene que llegar a más tardar a los 16 años. Otro de esto es el crecimiento de la estatura, que empezamos desde los 11.5 años hasta los 16 años, donde nosotros empezamos a disminuir nuestra estatura. Los cambios sexuales en los hombres. Los cambios que tienen los hombres es a partir del crecimiento del escroto y de los testículos. Esto es a partir de los 9 y termina su crecimiento en el tamaño o forma que llega a tener en un adulto como a los 7, 18 años. Otro de estos es el crecimiento del vello,
que es en el vello púbico, en las axilas, en las piernas, en la espalda, en el pecho y en los brazos, que comienza alrededor de los 12 años y termina teniendo el crecimiento que tiene un adulto a los 17 a 18 años. Otro de estos es el cambio de voz, que es cuando la laringe se agranda. Esto se debe a que el hombre empieza a cambiar su voz, como ya se decía antes. Esto también se da junto con el crecimiento corporal y el crecimiento del vello y también del pene, con tanto las emisiones nocturnas que llegan a tener, y esto también junto al crecimiento de su estatura. Cuando ellos empiezan a crecer, su estatura empieza a cambiar a partir de los 11 a 13 años, y terminan de crecer más o menos a los 18 años. Fisiológicamente también hay cambios en los adolescentes, donde es el decremento de las palpitaciones del corazón. También conforme cada vez va avanzando las etapas de la maduración del adolescente, hay un cambio corporal en su temperatura. Otro de estos ejemplos puede ser que hay cambios en la hemoglobina, en los glóbulos rojos, también como en el volumen de la sangre. Y por último, un último ejemplo de que podemos dar de los cambios que tenemos adentro del cuerpo al llegar a la adolescencia es el cambio en el agua que compone nuestro cuerpo, y esto es más notorio en los hombres. Genética y salud. Algunas enfermedades que se encuentran directamente relacionadas con factores de tipo genético son: el Alzheimer es una enfermedad genética que afecta mayormente a la población adulta. Esta enfermedad deteriora la memoria de las personas, especialmente en las mujeres. A raíz de esto, es también conocida como una enfermedad muy letal para la gente mayor. Tienden a olvidar sus recuerdos, ya no retienen más información nueva y olvidan inclusive quiénes son sus seres queridos y de quiénes dependen o protegen. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurológica degenerativa que conduce a la demencia. El gen cuya mutación da lugar a la enfermedad de Huntington es el cromosoma 4. La epilepsia es una enfermedad neurológica comúnmente vista en toda Norteamérica. El 1% de la población mundial sufre esta enfermedad, lo que la hace más común entre todas las personas. Esta enfermedad se puede manifestar desde una persona que recién está naciendo hasta una persona en sus últimos momentos de vida. Es una enfermedad que se genera a partir de traumas y provoca ataques que ocasionalmente duran casi 30 segundos dependiendo del organismo. Las personas llegan a tener esto a partir de recuerdos, traumas o cosas que les han dejado secuelas para toda su vida. La fenilcetonuria es un error en el metabolismo causada por la deficiencia de la enzima productora del hidróxido de fenilalanina. La ausencia de esta enzima da lugar a retraso mental, daños en órganos y postura inusual. El síndrome de Ashman es un desorden neurogenético caracterizado por el retraso mental, caminar anormal y dificultades para hablar. También se caracteriza por un comportamiento inadecuado de felicidad. La base genética de esta enfermedad se debe a la anormalidad del cromosoma materno 15. El síndrome de Prader-Willi es un desorden hereditario poco frecuente que se caracteriza por el retraso mental, tono muscular disminuido, estatura corta y un apetito insaciable que puede conducir a una obesidad peligrosa para la vida. El síndrome de X frágil. Esta es una enfermedad genética hereditaria que también se le conoce como retraso mental. Esta enfermedad está ubicada como un defecto en el cromosoma X, generando que el portador de esta enfermedad tenga deficiencia en su intelecto, así sea incapaz de retener ciertos conocimientos. De esta forma se le ve a las personas
como si estuvieran todo el tiempo distraídas o no estuvieran conscientes del ambiente en el que están. El temblor esencial o sacudida incontrolable es un síntoma generado a partir de traumas, y esta enfermedad tiende a confundirse con la enfermedad de Parkinson. Este es un temblor que usualmente genera gran temblorina temporal en las manos, en la cabeza y en otras partes del cuerpo, comúnmente las antes mencionadas. Usualmente el portador, cuando tiene herencia, esta pasa con un 50% de probabilidad, causante de que los niños puedan o no tener esta enfermedad, y esta es a causa del cromosoma número 3 identificado en 1997.